Cristianismo y normatividad. Primera parte. Evangelios. Evangelio es una palabra de origen griego cuyas raíces serían ev, que remite a la sensación de alegría parecida a la que se tiene al alcanzar la victoria en una disputa, y angelos, de donde proviene también la palabra ángel y significa noticia o mensaje en español moderno. Se puede concluir, por lo tanto, que los ángeles son los mensajeros y los evangelios las noticias del triunfo tras una pugna. El propio literato historiador griego, Homero, ya usaba la palabra evangelio en sus textos epopéyicos. En la Biblia, los evangelios se clasifican en canónicos y apócrifos, esto es, los que son aceptados oficialmente por las diversas iglesias cristianas y los que no. El resultado de esa compilación es conocido hoy en día como el Nuevo Testamento. Sin embargo, la versión más antigua de esta segunda parte de la Biblia, que no fue aceptada por el judaísmo ortodoxo, contenía 27 libros más, los cuales hoy en día no son tampoco aceptados como doctrinarios por ninguna denominación cristiana, o sea, han quedado excluidos de los dogmas de fe oficial. Estos 27 libros son conocidos precisamente como los Evangelios Apócrifos. Son 27 estos Evangelios, y algunos han sido encontrados recientemente como el de Judas y otros más. Estos libros son los siguientes: el Protoevangelio de Santiago, el Evangelio del Pseudo Mateo, el Evangelio de la Natividad de María, el Evangelio de Santo Tomás, la historia de la infancia de Yeshua según Santo Tomás, el Evangelio árabe de la infancia, el Evangelio arameo de la infancia, el Evangelio de Nicodemo, el Evangelio de San Pedro, el Evangelio de la venganza del Salvador, el Evangelio de la muerte de Pilatos, el Evangelio cátaro del Pseudo Juan, la historia copta de José el Carpintero, la historia árabe de José el Carpintero, tránsito de la bienaventurada Virgen María, correspondencia apócrifa entre Yeshua y Abgaro, rey de Edesa, el Evangelio de San Bartolomé, el Evangelio de San Bernabé, el Evangelio de San Felipe, el Evangelio de los Ebionitas, el Evangelio de los egipcios, las sentencias atribuidas a Yeshua por los padres de la Iglesia, el Evangelio de Tasiano, el Evangelio de Amonio, el Evangelio de Valentino, el Evangelio de Judas y los Hechos apócrifos de los apóstoles. Los Evangelios apócrifos son de tres tipos: sinópticos, suplementarios y sectarios. Los Evangelios sinópticos apócrifos rivalizan con los sinópticos canónicos y con el de Juan, o sea, con los evangelios aceptados por la Iglesia Católica y las denominaciones protestantes. Estos son Mateo, Marcos, Lucas, como sinópticos, y aparte de ellos, el Evangelio de Juan, que es canónico, pero no es sinóptico. La palabra sinopsis hace referencia a narraciones similares de eventos presentados prácticamente en el mismo orden y resumidamente. Sinóptico proviene del griego syn, junto, adyacente, unido, y óptico, o sea, relativo a los ojos, lo que significa que son libros que se pueden comparar y leer al mismo tiempo y se encontrará en ellos básicamente el mismo contenido narrativo.
Los evangelios apócrifos suplementarios son las narraciones que pretenden llenar los huecos históricos dejados por los canónicos, como por ejemplo en las narraciones de la pretendida infancia de Yeshua. Finalmente, los evangelios apócrifos sectarios están conformados por las narraciones tradicionales y consideradas sagradas para las diferentes comunidades de cristianos contemporáneas, las cuales, posteriormente, fueron señaladas como herejes, perseguidas y aniquiladas, u obligadas a asimilarse a la religión oficial del imperio, el catolicismo, a partir del siglo IV después de Yeshua. A pesar de haber sido eliminados de la compilación oficial, los evangelios apócrifos contienen una enorme cantidad de tradiciones cristianas que no aparecen en los evangelios canónicos, pero que siguen formando parte del imaginario popular cristiano. Entre ellas, por ejemplo, algunos detalles en la historia de los 3 reyes magos o sabios de Oriente, junto con sus nombres, pues el Evangelio de Mateo menciona astrólogos o sabios o magos, dependiendo de la traducción, de Oriente, pero no menciona la cantidad ni el nombre de ellos, como tampoco cargo político alguno. Menos menciona las ofrendas de oro, incienso y mirra que, se dice, le hicieron a Yeshua. Ninguno de los otros 3 evangelistas canónicos menciona siquiera el evento, en tanto que no abordan la infancia de Yeshua. Esta tradición se encuentra en el Evangelio árabe y en el Evangelio armenio de la infancia de Yeshua. Tras haber leído por completo los evangelios apócrifos neotestamentarios, puedo afirmar desde mi punto de vista que su eliminación del canon oficial tiene sentido y que no obedece a un capricho de los poderosos padres de la Iglesia que querían mantener oculta lo que sería la verdadera historia de Yeshua. Los evangelios apócrifos, en lo general, muestran un estilo narrativo muy distinto al de los evangelios canónicos y presentan eventos que solo pueden tener cabida en la fantasía de quienes no habían comprendido a profundidad el enorme simbolismo de los evangelios canónicos. En los evangelios apócrifos se encuentran historias en las que Yeshua convierte a sus contrincantes en asnos o en las que, siendo niño, llega a lastimar o inclusive a matar a los hijos de Anás o Caifás porque lo habrían imprecado por jugar en Sabbath. Tras tirar al niño que lo confrontaba de un árbol, lo resucita después ante los ojos de los pobladores indignados, solo para demostrar su poder divino. Este tipo de narraciones, tan frecuentes en los evangelios apócrifos, no pueden ser sino clasificados como cercanos a la blasfemia. El Antiguo Testamento también tiene algunos libros apócrifos y habrían estado colocados como los últimos textos de la Biblia judía y justo antes del Nuevo Testamento como lo conocemos. Los evangelios apócrifos del Antiguo Testamento son Tobías, Judith y los primero y segundo libros de los Macabeos. También tras su lectura, puedo afirmar que el único motivo por el que fueron eliminados de la Biblia hebrea es que, aunque son hechos muy claros y congruentes con los documentos que se tienen de sus respectivas épocas, son obras de historia nacional y no son considerados producto de inspiración divina por la comunidad judía.